En Éxodo 34, de 1 al 6, abre tus oídos y tus ojos si quieres. El Señor dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y yo escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate, pues, para mañana, y sube por la mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni aparezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pasten delante del monte. Y él, Moisés, alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó por la mañana y subió al monte de Sinaí, como le mandó el Señor, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y el Señor descendió en una nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre: Yo soy, yo soy. Y paseando el Señor por delante de él, proclamó: Moisés, yo soy el Señor. Yo soy fuerte y misericordioso, y lleno de gracia, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Cierra tus ojos ahora, sí, vamos a hacer una oración. Padre, que en esta mañana podamos ser llenos de tu gracia. Jesús, Espíritu Santo, llévanos al Padre. Llévanos al Padre y a disfrutar de tu gracia inmerecida. Que tu palabra pueda entrar en nuestro corazón y gritar a todos nuestros temores, dudas y pecados. Y que sea como una estampida de animales, todos nuestros enemigos salgan porque está viniendo tu gracia sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bienvenidos a todos a escuchar la palabra del Señor. Es muy difícil identificar cómo es Dios. Es muy difícil. Pero Moisés, escribiendo el Éxodo, registra este segundo punto, o esta segunda palabra, porque la primera es misericordia, lleno de gracia. Y yo quiero que tú la digas, pero con algo más que simplemente que la digas. Que la digas con fe: voy a ser lleno de gracia, voy a ser lleno de su gracia. Díselo. Con fe: voy a ser lleno de la gracia de Dios. ¿Cuántos creen esto? Levanta tu mano. Muy bien, iglesia. La palabra llena de gracia en el original es kanum, que está relacionada al sustantivo hebreo gen, aunque se escribe ken, es gen. Esta palabra gen es traducida frecuentemente como el favor inmerecido a nuestra propia vida. A lo largo de la Biblia encontrarás un montón de historias, hoy te voy a mencionar algunas, donde la palabra gen se manifiesta. Alguien que tiene gen puede hablar palabras hermosas, poéticas, hacer oraciones bajo el favor de Dios. Hay más de 40 veces en los Salmos que sale esta palabra donde los hombres hablan poéticamente con gen, con favor. Alguien que tiene gen es alguien que contiene un diamante. Y hay un ejemplo que quiero ponerte y me gustaría
Tamara, ya que has salido, sí, vente aquí. Voy a poner un ejemplo con Tamara. Sube sin el móvil, dame el móvil, por favor. No lo dejes, me va a valer para el ejemplo. Tamara, proféticamente Dios, delante de toda esta congregación, te dice, tú eres una mujer agraciada, bajo el favor de Dios. Y sabes, vamos a suponer que esto es un diamante. La Biblia dice que aquellos que portan este diamante, esta gracia, y cuando te ponga esto, y lo vas a recordar toda tu vida, esto, el favor inmerecido, el honor, la atracción va a caer sobre ti. Porque la palabra gem no solamente es favor, sino es atención. La atención de alguien que porta algo como un diamante. Alguien que tiene un diamante en su cuello, en este caso una mujer, vamos a poner, cuando pasa por las calles, aunque vaya a comprar el pan o incluso vaya a la mejor fiesta, nunca pasará desapercibida. Nunca nadie podrá decir alguien común. Nadie podrá decir, vaya, por ahí está Tamara. Sino que pensarán de ella, wow, ¿qué tendrá esta mujer que brilla tanto? Quieta, cierra tus ojos, yo sé que está el Señor aquí. Wow, qué pasada poder ver a alguien que todo el mundo presta su atención y dice, ¿por qué ella? ¿Por qué ella? Y brilla el gen y nunca pasa desapercibida y el favor siempre está sobre ella. Así es el cierre de esta serie, para que recuerdes que cerramos esta serie sobre la gracia de Dios, procurando en esta mañana que todos obtengamos una mayor llenura, una mayor responsabilidad de cómo actuar bajo la gracia de Dios, de cómo entender la gracia de Dios, de cómo regalar la gracia de Dios. 3 asuntos que nos ocupan en esta mañana. Dios actuando, 1. Dios hablando, 2. Y Dios, 3, regalando. ¿El qué? El gen de Dios, la gracia de Dios, para que su iglesia procure cada día que se reúne, o en su caso individualmente, la llenura de este don de Dios. Dios en sí mismo es gracia. Es por esto que es muy frecuente la palabra utilizada como un regalo, un favor. Y vamos a verlo en 3 puntos. Pero déjame hablarte un poquito más para que profundice en ti el tema del que nos ocupa hoy, que es 1, 2 y 3. La gracia de Dios, la llenura de Dios, el gen de Dios en la Biblia. Cuenta la historia de un rey de Persia donde apresa a todo el pueblo de Dios. Y cuando es apresado el pueblo de Dios, Mardoqueo y Esther, en el libro de Esther, hay un momento donde se describe cómo la palabra gen sale a la luz de todos, porque es un diamante que atrae, que nadie puede esconder y no puede ser desapercibido. El que porta esto es un agraciado, es un privilegiado. Cuando Esther, por no contar toda la historia, hacen el proyecto o hacen la ejecución
de que Esther se pronuncie para entrar en esa propuesta de ser reina, allí con las doncellas, en ese momento donde ya está delante de todos, en ese momento donde le cae el peso de que su pueblo va a ser castigado injustamente, en ese momento donde Mardoqueo le dice, haz algo, Esther, haz algo, Esther. Esther sabía que no podía presentarse ante el rey de Persia sin cita previa. Pero sí sabemos en las Escrituras que se nos dice que Esther pone en ayuno, ¿sí?, a esas doncellas y se pronuncia a un peligro inminente, que es que todo aquel que se presentaba ante el rey iba a morir. A no ser que el rey extendiera su gracia, su gen. Ella lo decide, se prepara y todos conocemos la historia. Ella ya aportaba el favor. Ella ya sabía que el rey le decía, pídeme lo que tú quieras. Pero no es lo mismo saberlo que experimentarlo. No es lo mismo saber que Dios está entre nosotros a que tú lo veas por internet. No es lo mismo el que lo ve a la que lo porta. Y ella puso su vida delante de ese rey de Persia a favor, porque la gracia tiene un sentido. Avanzar el reino de Dios, traer la gloria a Dios. Y ella, en el momento que pidió, se le concedió y empezó un mover de gracia. ¿Para quién? Para su propio pueblo. Ahí empieza a manifestarse la palabra gen, gracia, favor, atención. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Sí? ¿Voy bien? Están muy atentos. Dos hermanos que nacen ya discutiendo en el vientre. ¿Quién son? Esaú y Jacob, ya lo sé que lo sabéis. Y por hacer rápida la historia, la mamá se encariña con Jacob, por decirlo de alguna manera, Y Esaú, quien merecía la bendición del Padre, quien merecía todos esos beneficios espirituales de parte de Dios, es engañado por Jacob. Y Jacob por más de 20 años sigue corriendo, escondiendo la mayor responsabilidad que es que dar la cara a su hermano y pedirle perdón. En ese momento que le pide perdón, en ese momento que ya va andando hacia su destino, tiene un encuentro con el Señor y podríamos ver ahí el nacimiento cuando nace de nuevo y es cambiado su nombre de Jacob a Israel. Pero el asunto que nos ocupa no es ese, que cuando nos pronunciamos hacia las cosas de Dios, Dios se manifiesta y ahí es cuando vemos el cambio en nuestro corazón, el nacimiento de nuevo. Eso que se llama, ¿qué está pasando? Que estoy haciendo las cosas de una manera diferente sin que yo pueda hacer ese tipo de cosas. Se llama nacer de nuevo, no es nacer de nuevo bajo una mamá que da a luz a un hijo, sino nacen de nuevo cosas, momentos llenas de gracia. Y cuando él se pronunció hacia su hermano Esaú, y cuando le ve de lejos, él ya proporciona un temor en su corazón, y ese temor en su corazón era que mi pueblo vaya para un lado si ataca este campamento mi hermano, porque él ya estaba dando por hecho que iba a ser castigado. 20 años había sido engañado Esaú. Su hermano le iba a machacar, su hermano le iba a matar. Sabía que tenía el poder, sabía que tenía la forma y sabía que él era culpable, Jacob. Y otra parte del pueblo va a la derecha por también decir, si atacan a unos que se salven otros, y si atacan a otros que se salven los otros. Yo voy a dar la cara en este asunto. Él, en sus temores, porque fuera de la gracia de Dios hay todo eso, pues organiza su vida de esa manera. Qué historia, ¿verdad?
cuando organizamos nuestras historias fuera de la gracia de Dios. Viene su hermano, no le ve la cara, solo ve un tumulto de caballos corriendo y él se postra hasta 7 veces. Para que su hermano vea que ya de lejos está pidiendo perdón. Hey, perdóname, que sé que le he liado, que sé que te engañé. Hey, perdóname, que sé que realmente soy yo el culpable. Hey, perdóname, que te robé la primogenitura, la bendición, lo que te pertenecía. Hey, perdóname. Y cuando se postró, en ese momento se manifiesta la palabra gen. Cuando su hermano le dice, levántate, hermano, porque ahora te veo cara a cara y te perdono. En ese momento la gracia se manifiesta con la mayor revelación que hay entre dos hermanos. Es que cuando se miran, dice Jacob, wow, es como si viera el rostro de Dios. ¿Sí me explico? Cuando tú actúas con gracia, ves a Dios en tu hermano. Queda claro, momentos donde la gracia de Dios se manifiesta. ¿Sí? Esther y Jacob. Muchas veces nos perdemos en imitar a los hombres con su buen ejemplo, pero nosotros no somos la pura gracia. Únicamente disfrutamos de ese favor y de ese favor debemos dar. La iglesia de hoy día no debe dejarse seducir por hombres o por mujeres que hacen sanidades, que hablan bien, que tienen carisma, que aparentemente tienen triunfo, como mi socio, que es con el que me puedo meter de esta sala, que es el que más confianza tengo para hacer esto. Mi socio, ¿quién sabe? Mi hermano, mi amigo, ¿por qué lleva 2 carteras? Todos conocemos al rubio. Lleva 2 carteras. No sé si en una guarda los billetes de 500 y otra los billetes de 50. Un tío guapo, con ojos azules, que se peina para un lado y vemos el favor de Dios porque hasta la camisa le aprieta y no sabemos si un día va a estallar eso. Va en aumento, en aumento. El rubio, que le conozco desde los 9 años, es alguien tan especial que puede llevar en su propio cuerpo 2 relojes. Uno para el Cronos y otro para el Kairos. ¿Por qué llevará 2 relojes? Vete a él, te lo va a explicar. Todo en su vida tiene sentido, te lo aseguro. Si lleva 2 relojes, y seguro que si le miras en el pie lleva... Nada, es broma. Pero, ¿sabes? Nunca, te lo aconsejo, y esto no tiene nada que ver con la prédica, discutas con el rubio. Casi siempre tienes razón. Es un hombre cuerdo. Pobre Itzel. Padre, oramos por ella. Es broma. Pero sí que a veces, con esta broma, dejamos que hombres y mujeres llenas de talentos y de dones nos despisten de levantar nuestra mirada a la palabra de Dios. Nos despisten a mirar quién es Dios. Porque no hay nadie que pueda competir haciendo gen. No hay nadie que pueda tener más gracia que Dios. No hay nadie que te ame más que Él. No hay nadie que merezca tal honor que ser estudiado. Solamente Dios. Y a lo largo de la historia vemos 3 asuntos prácticos que tenemos que desarrollarnos en este año. 1, actuando. Hay que actuar, iglesia. Moisés, en una oración, en un momento de la Biblia,
recibió una reprimenda de Dios y le dijo: déjate de orar, Moisés, y haz lo que te he dicho. Coge tu vara y tu cayado y da un golpe a las aguas. Iglesia, no podemos simplemente ver que otros tienen la gracia y el favor de Dios. Debemos de experimentar eso. ¿Sí? Claro que sí. Por eso, ¿cómo actúa Dios mostrando esa gracia a ese gen, a su pueblo? Después de traicionarlo, después de que el pueblo hace una deslealtad brutal, cuando está por primera vez Moisés recibiendo las tablas, Josué está entre Moisés, el pueblo. Hay una pregunta que surge en Moisés, o que surge en Josué, o que surgiría en cualquiera de vosotros, y es: ¿qué está haciendo el pueblo ahí abajo? ¿Es guerra? ¿Fiesta? El pueblo, que es cuando Moisés parte las tablas del cabreo que tiene, había cogido oro y dice: hemos cogido todos los zarcillos, todos los colgantes de las mujeres, de los hombres, hemos cogido todo el oro y ha salido un becerro y hemos adorado. Después de haberlos sacado de Egipto, después de haber abierto el mar, después de haber tantos milagros que pasaron y pasarán, que se levantaron piedras para recordar ese momento, que son las piedras que dice la Biblia. Dice: si ustedes no hablan, estas piedras no hablarán. No se está refiriendo a las piedras cualquiera, sino a las piedras de testimonio de cada milagro donde el pueblo levantaba. Dios decide mostrar su gen. De nuevo, con las segundas tablas. Pero esta vez te va a costar, Moisés. Pero fíjate, Moisés, si estaba tan convencido de quién era Dios, que no solamente quería estar convencido, quería experimentar la pura verdad en él. Quería experimentarlo. No quería oírlo, quería experimentarlo en su corazón. Y en Éxodo 33:13 dice: ahora pues, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que me muestres tu camino para que te conozca, para que halle gracia en tus ojos. Y mira que tu pueblo es esta gente. Vamos al 16, que es el clave. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? ¿En qué se conocerá yo y tu pueblo, sino en andar tú con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos aparte de todos los pueblos de estas sobre la faz de la tierra? ¿En qué se conocerá hoy día que tú eres un portador de Jesús sin hablar? Es que tus acciones muestren la gracia de Dios, el gen de Dios. No hace falta hablar. No hace falta hablar para decir: llevo un diamante. Todos lo van a ver, van a brillar. Y la gracia de ti va a ser, la gracia derramada en tu vida va a ser como ese diamante que luce y nadie puede dejar de ver. No pasa desapercibido y muestra el favor. ¿Sí? No se puede actuar con favor, trayendo atención a este mundo sin tener el diamante de gen. La gracia, cuando es gracia o gen de Dios, no nos apunta a nosotros únicamente, apunta a Dios. La gracia avergonzará a los que te rodean, y más a los que no la aportan, que suelen ser tus hermanos, tus propios hermanos. La iglesia de hoy actúa bajo dones. Es una propia crítica hacia nosotros mismos de cómo estamos haciendo las cosas. Pero cuando hacemos las cosas sin ese diamante que luce, sin esa gracia,
Lo que suele pasarnos son estas cosas. Recibimos nosotros la atención, recibimos la gloria, recibimos lo que no deberíamos recibir y pasa desapercibido el dueño del diamante. Y solo nos queda ajustarnos una figura farisea que va por normas y leyes que nunca podrán ser cumplidas en su totalidad. Mostrar la gracia actuando es como nos enseñó Justo y Carol ayer. Perdonando, teniendo misericordia los unos de los otros. Actuemos en misericordia. Todos vamos a meter la pata aquí, yo el primero. Actuemos en misericordia. Actuemos con perdón. Actuemos como aquellos que realmente portan el diamante gen. Se me viene a la cabeza la película del que tiene aquí un diamante. ¿Cómo se llama ese tipo? Visión. Visión se llama. 2. Vamos a dejarlo porque si no es peligroso. 2. Dios muestra su gracia para con nosotros por medio de los profetas. Y este punto se llama hablando. ¿Sabes? Dios en todas las etapas del Antiguo Testamento mostró su gen. Isaías 30, 18 al 19 dice: por tanto, el Señor os esperará para tener misericordia de vosotros. ¿Para qué Dios está diciendo esto a su pueblo? Para que oigan que Dios es misericordioso. Y por tanto será ensalzado teniendo de vosotros misericordia, porque el Señor es Dios de juicio. Bienaventurados los que en Él esperan. Di conmigo: bienaventurados los que en Él esperan. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia tendrá misericordia de ti. El que tiene misericordia tendrá misericordia de ti. ¿Quién tiene la misericordia? Dios. ¿Quién quiere mostrar su misericordia hacia tu vida? Dios. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Cuando tú pidas gen, gracia, te responderá. Lo curioso de esta historia es que no es el contenido, sino es que Dios utiliza a hombres en el Antiguo Testamento para que en todas las etapas sepan que previamente a un error hay misericordia. Que Dios no quiere que temas cuando haces algo mal, quiere que reacciones hacia su gracia. La mejor reacción hacia su gracia es apartarse hacia el santo, buscar el monte, tener cuidado. El principio de la sabiduría es el temor. El temor no es que te vaya a pegar, sino a perder el diamante. El diamante. Y cuando tú y yo no hablamos hacia uno de nosotros correctamente, se está rompiendo la cadena del diamante. Cuando tú y yo no hablamos correctamente, con fe, con gracia, no estamos hablando como Dios. Cuando tú y yo nos atrevemos a hacer un juicio de valor sobre alguien, ponemos una pesa como la que nos enseñó Marta, y en esa pesa incluso podemos ver que las acciones de aquel que nos ha hecho daño pesan en negativo. Y podemos hacer un juicio hacia nuestro hermano: ¡qué malo! ¿Cómo pudo ser? ¿Cómo hizo esto? Pero lo curioso
es que en todas las etapas de la Biblia, Dios mostró su gracia y nosotros estábamos en la balanza del negativo. Nosotros estamos en la balanza donde todo estaba en contra de nosotros y aún así la gracia fue derramada sobre nosotros. Aun cuando hemos mentido, cuando hemos pecado, cuando hemos hecho tantas cosas, la gracia siempre ha estado. Porque la gracia al hermano que no la tiene le exaspera, le desespera, le trae. ¿Cómo puede ser que este desgraciado esté sintiendo a Dios y levante sus manos? Porque todo aquel que porta la gracia sabe que no la merece y por eso puede llegar. Todo aquel que piensa que la gracia la merece no la porta, ni la entiende, ni la disfruta, ni la goza. Pero todos aquellos que van a hacer lo que Dios espera, se abrazan a esa gracia inmerecida y quieren ser como Él, y hablan como Él, y actúan como Él. El futuro de lo que va a pasar entre nosotros, iglesia, dependerá de si nos hablamos o no con gracia. Relaciones, amigos. Cuando hablas a favor de alguien que te cae mal y hablas proféticamente bien sobre su vida, al final muestra Dios su gen sobre nosotros. Cuando tú hablas de tu vecino bien, aunque es un desgraciado, aunque hace ruido, aunque le procurarías una inundación, al final la gracia de Dios obra y es manifestado su gracia sobre él y sobre ti. ¿Cuántos entienden esto? Otros dirán, pero ¿cómo puede ser que este tipo hable bien del vecino del quinto cuando no barre ni la escalera, no hace ni la friega? ¿Os acordáis aquellas épocas, los años 90? Ya no, ahora no se lleva, ahora todo el mundo pone un poquito de dinero y una mujer que limpia, pero antiguamente no se hacía eso. Lo que se hacía es que todo el mundo en cada rellano de cada planta se organizaban para limpiar ese rellano y siempre había alguien que le echaba morro y no limpiaba. Y siempre había alguien que se quejaba y siempre había alguien que iba a la cafetería o al mercado o a la pescadería y decía, el desgraciado del quinto este que no friega. Para los mexicanos, que está todo el día fregando. Y va uno en ese edificio y empieza a mostrar gen. Y empieza a decir, fíjate, pero cuando le toca barrer y fregar es el mejor. Pero empieza a resaltar los días que tuvo buenos. Empieza a mirar de otra manera. Ese es el que porta el diamante. Ese es el que todos dicen, pero ¿a este tío qué le pasa? ¿Esta mujer por qué habla bien de su marido? Cuando vemos cada vez que llega por la noche y cómo llega y a qué horas llega. O X. Hablar bien de nuestros hijos. Aunque sean unos desgraciados que coman como endemoniados y que nos arruinen gastando los zapatos, y anden como si no se supiera levantar las piernas, Podemos hablar bien mostrando gracia sobre nuestros hijos, sobre nuestros maridos, sobre nuestra familia, para que se manifieste su gracia sobre nosotros. ¿Me explico? Digan amén o algo, den un aplauso al Señor, manifiesten sus demonios, hagan algo. En medio de las injusticias que tú vives, Dios te pregunta, ¿vas a extender gracia? Pero tienes que saber que si no la das, es porque no la tienes o no la aportas. Dios dio el don de sí mismo. En el Nuevo Testamento, el Dios de sí mismo, que fue un regalo, que es el número 3, se le llama, en vez de gen, ahí va, griego para ti, Carol, caris,
Caris significa un regalo de gracia. Nadie que regala y es generoso puede decir que es por sí mismo. Todo lo bueno viene de Él. Y punto. Todo lo bueno viene de Él. Nuestro enemigo no tiene nada bueno. Este mundo no da de la manera que se da con gen. Este mundo da porque me interesa. En acuerdo, nadie da duros a pesetas, se dijo en nuestra España. Nadie da porque sí. Sin embargo, el regalo de Dios sobre nosotros en el Nuevo Testamento es caris. Caris es un regalo de gracia. Se nos presenta a Jesús en el Evangelio de Juan, que se nos dice que Jesús es la gloriosa caris de Dios. En las cartas de Pablo, para que lo sepáis, la paz, como fórmula de saludo, cuando dice Pablo paz y favor, se está refiriendo en griego al caris, a la gloriosa caris de Dios, a Jesús. A todos los predilectos de Dios, dijo Pablo, que estéis en Roma, llamados y consagrados, os deseo el favor y la paz de Dios, de nuestro Padre y del Señor Jesús, el Mesías. Que todos tengáis. Amén. Amén. Hay un profeta hablando. Cuando actuamos sin caris, sin gracia de Dios, lo único que nos queda es ajustarnos a un modelo legalista, dañando a los que no portan, a los que portan la gracia. Cuando no actuamos con gracia, dañamos. Y no podemos dar ningún regalo que no tenga que ver con, bueno, yo te doy esto a cambio de esto. Yo te doy lo otro a cambio de lo otro. ¿Sí? Cuando Dios nos da a Jesús, lo único que le interesa es tu vida, nada más. Es salvarnos, es que estemos con Él. Es imposible entender y disfrutar y gozar el regalo del caris de Dios hoy día sin Jesús. Porque Jesús lo porta. Él es gracia. Él es la gracia. Termino. Colosenses. El 1 al 12 empiezo. Dando gracias al Padre, que nos hizo dignos para participar en la herencia de los santos en luz, que nos libró de la potestad de las tinieblas y nos traspasó en el reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de los pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Levántate para escuchar esto mientras que sale la banda. Escucha esto. Vamos, levántate. Vamos. Escucha esto, iglesia. Porque por Él, por Jesús, fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y en Él. La gracia de Dios fue creada para ser manifestada para todos aquellos que quieran ser llenos. Hoy tenemos la oportunidad. ¿Querrás, iglesia? ¿Querrás, iglesia? Levanta tus manos y sé lleno de la gracia y el favor de Dios. Que la perla, que el diamante más impresionante que hay en esta galaxia, no en este mundo, en la galaxia, pueda aportarse sobre ti. Que cuando pases, que cuando mucha gente pase a tu lado sin hablar, puedan ver tus acciones de gracia. Que cuando llegues a lugares que haya mucha gente o poca gente, o cuando estemos entre nosotros, podamos hablar con gracia, actuar con gracia, hablar con gracia. Y por último, recuerda, iglesia, en este año 2022, que todo lo que podamos dar venga de ese río de la gracia de Dios. No de un río oportunista, no de un río de intercambio, no de un río por interés,
sino que realmente podamos manifestar que portamos aquello que Dios es. Gracia, gen, el caris.